Amén. Amén. Hermanos, ustedes están viendo el logo, eso fue lo que quise. Ahí hay que corregirle algunas cosas, pero quería que vieran el logo. Verá que está bonito, a mí me encantó. Así que si usted tiene alguna sugerencia que darnos, puede hacerlo con libertad y la vamos a tomar en cuenta, mis estimados hermanos. Ese es pues el logo que nos está elaborando el hermano Enzo Vázquez Latimer desde Texas, ya que él es un profesional de lo que es el diseño gráfico. Bueno, hermanos, vamos entonces a pasar pues a lo que es el estudio bíblico en esta noche y nos toca pues ver la pregunta número 14. Pero antes de eso, quiero pedirle nuevamente al hermano Reinaldo que nos esté dirigiendo en oración, pidiendo al Señor pues que nos ilumine a todos para poder comprender y exponer de manera correcta su santa palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por unir nuestros corazones para estudiar tu palabra, Señor. Sí, Señor. En donde estamos estudiando los decretos de Dios. Gracias que lo que tú decretas es lo que va aquí en nuestras vidas, en ese mundo, en el universo. Tú has decretado que Jesucristo es el Señor y que a través de su sacrificio, que la sangre de Jesús sea el instrumento por el cual seamos salvos, que escapemos de las garras de la muerte y del pecado. Gracias, Padre, por decretarnos salvos y que esa transición de muerte a vida sea una que tú te glorifiques y que nuestros corazones más y más se acerquen a ti, se acerquen a hacer tu voluntad y alejarnos más y más de esos hábitos que nos arrastran, que nos desvían de tu propósito. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches nuevamente, hermanos. En la noche de hoy vamos a estar, como dije anteriormente, viendo la pregunta número 14. Así que vamos a estarla buscando aquí y compartiéndola en pantalla. La pregunta número 14 es parte, mis estimados hermanos, de lo que en este catecismo se ha titulado o clasificado como los decretos de Dios. Y en este caso particular de la pregunta 14, esta pregunta, oye, ¿dónde está la pregunta 14? Se nos habla de cómo se ejecutan .
cómo se ejecuta este decreto de Dios. Vamos a buscarlo. Ay, Dios mío, se me está haciendo la pacheca. No, sí, por esa. Es corto. Sí, por eso mismo. Es tan corto que ni se ve, pues. Pero si déjeme. Ay, no, qué pena. No, sigue para abajo, para abajo. Avance, Para abajo. avance. Sí, avance. No, la 15. Estoy con la. Ah, que ya. Iba bien. Ya me estaba preocupando. Bueno, como pueden ver ustedes, hermanos, es la pregunta 14. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Como le dije, y vuelvo a repetir, las preguntas en este catecismo mayor que están enumeradas del 1 al 90 están clasificadas dentro de un tema grande que tiene que ver con lo que el hombre debe creer. ¿Qué hemos visto nosotros en cuanto a esto de que el hombre debe creer? Hasta el momento hemos visto doctrinas fundacionales, que son las preguntas del 1 al 5. Doctrina de Dios, que son las preguntas del 6 al 11. Los decretos de Dios, que son las preguntas del 12 al 14, y que esta pregunta última, la 14, es la que vamos a ver hoy. Posteriormente, hermanos, vamos a ver como seguimiento a la respuesta a esta pregunta, temas que tienen que ver con la creación, con las obras de la creación y con las obras de providencia, que están las obras de la creación desde la pregunta 15 a la 17 y las obras de providencia desde la pregunta 18 a la 20. Y posteriormente veremos el pacto de vida o de obras, el pacto de gracia, el mediador del pacto de gracia, las obras del mediador y los beneficios de las obras del mediador. Todo esto, pues, en esta primera parte. Entonces, ¿qué hemos visto de los decretos de Dios? Bueno, nosotros hemos visto de los decretos de Dios la pregunta 12 que hablaba qué son los decretos de Dios. Y tuvimos un desarrollo de eso. Creo que esta pregunta nos las desarrolló, si no recuerdo mal y mi memoria no me falla, el pastor Mauricio Ponce. Y si no es así, que me diga, porque no. Posteriormente vimos la pregunta número 13, que nos habla de qué ha decretado Dios de manera especial en cuanto a los ángeles y los hombres. Y creo que esto nos habló el hermano Reinaldo la semana pasada. Entonces, esta sí fue una pregunta larguísima con 13 comentarios. Y hoy entonces vemos en cuanto a estos decretos de Dios, cómo se ejecutan esos decretos. Cómo Dios ejecuta sus decretos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Vemos la respuesta que nos da el catecismo, que es la siguiente, que voy a ampliar en pantalla. Y que dice, Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia, conforme a su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Y el libre e infalible consejo, perdón, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Dije anteriormente que las obras de creación y las obras de providencia vamos a verlo a partir de la pregunta número 15 en adelante. Pero antes de eso, mis estimados hermanos, yo quisiera compartir nuevamente una definición que se compartió cuando este tema empezó.
empezó a desarrollarse. Y es la definición que ofrece el diccionario de teología de Everett Harrison, Geoffrey Bromiley y Carl Henry, y que en español nos ha ofrecido libros de desafío. Y la definición dice lo siguiente: esta doctrina encuentra su explicación en la misma naturaleza de Dios. Como soberano, nada escapa a su dominio. El azar es eliminado. Eterno e inmutable en su ser. Sus propósitos son eternos e invariables. Cuando los hombres cambian sus planes, lo hacen porque no los han cumplido o porque una mayor sabiduría los ha conducido a planearlos en forma diferente. Pero a causa de las perfecciones de Dios, sus planes no requieren revisiones. Sus decretos nunca serán revocados. Aquí no hemos leído precisamente la doctrina, la definición de la doctrina, sino más bien una explicación, un comentario respecto al término. ¿Y qué nos dice? Que el término solamente, mis estimados hermanos, se aplica a Dios. O sea, no podemos pensar, y vuelvo y hago eco de lo que anteriormente se dice y se dijo. Nosotros no podemos tomar el término decreto para estar usándolos a cuenta nuestra, es decir, orando y diciendo que decretamos en este momento que tal cosa pase, porque por lo que vemos en este comentario a la definición, el decreto es algo propio de Dios y que Él ejecuta por ser Él el único que lo puede hacer en las obras de su creación y en las obras de providencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Conforme a su presencia. Y vamos a ver también brevemente lo que es presencia. Una presencia infalible y el libre e inmutable consejo. Vamos a ver qué es consejo de su propia voluntad. Entonces, la definición de decreto eterno, dice lo siguiente. Las confesiones reformadas enseñan que todo lo que sucede ocurre por el decreto eterno de Dios. Los arminianos, por su parte, han modificado el punto de vista reformado en el sentido de que ellos reconocen que la existencia de los decretos divinos se basan en el conocimiento anticipado que Dios tiene de los sucesos. El punto de vista reformado va más allá, reconoce que los decretos de Dios no se basan en la sabiduría de su conocimiento de los eventos y enseña que las cosas ocurren porque Dios las ha decretado. Entonces, decreto, hermanos, para nosotros son las cosas que ya Dios eternamente, en un momento de la eternidad, que usted ni yo vamos a poder saber, pero que han sido planeadas por Dios, solamente por Dios y nada más que por Dios. Así que, hermanos, si alguno de nosotros, los que estamos presentes, que dudo mucho que haya uno, pero por si acaso, si lo hay, deje de tener la idea de que usted puede decretar. Primeramente porque usted no es Dios y usted no ha creado nada, ni tiene providencia para que las cosas de Dios se den o las cosas que usted decrete se den. Otro de los términos que quisiese poder compartir en definición es el término presencia. De hecho, si vemos la palabra presencia así por encimita, vamos a ver que está compuesta por dos raíces, pre y ciencia. Pre significa antes y ciencia significa conocimiento. Por lo tanto, presencia es, de manera sencilla, es un preconocimiento de las cosas. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en cuanto a definición aquí? Presencia, hermano. Presencia. Y voy a leer lo que dice aquí la definición.
Lástima que no puedo compartir esto porque no encontré ningún PDF como para compartirlo en pantalla. Dice, en lenguaje teológico, la palabra presciencia designa el conocimiento anticipado o visión anticipada que Dios tiene con respecto a todos los sucesos futuros y su curso. Las escrituras en forma constante representan a Dios como conocedor de todas las cosas reales o posibles, pasadas, presentes y futuras. Mientras el conocimiento humano es muy limitado y se deriva de la observación de un proceso de razonamiento, la presciencia divina es ilimitada e intuitiva, innata e inmediata. En primer lugar, involucra un conocimiento de Dios mismo en todas sus relaciones. Y en segundo lugar, un conocimiento de todas las cosas que se incluyen en su plan eterno. Así se proporciona la base para la profecía. Y hay como una página y media más de contenido de esta definición. Por lo tanto, aquí lo que debemos entender por presciencia es que es un preconocimiento de Dios, pero un preconocimiento que Dios ordenó, porque es parte de su plan eterno. También estos decretos eternos, divinos, se dan o se ejecutan conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Vamos a buscar la palabra consejo, porque ya sabemos que libre viene de libertad, es decir, que Dios es libre, es soberano de decretar y de planear y de ordenar las cosas como Él quiere, como le da la gana. E inmutable sabemos que significa que no cambie. Pero vamos a ver qué es consejo, porque para nosotros puede significar lo que nosotros entendemos hoy como consejo cuando vamos a una persona de más sabiduría a pedirle que nos guíe. Entonces, la palabra consejo. La palabra hebrea esah y las griegas boule y symbolium son las que traducimos por consejo. Esta palabra indica el proceso deliberativo. O sea, en consejo hay deliberación, es decir, hay una decisión de parte de ese proceso. Esta palabra indica el proceso deliberativo cuyo fruto presumiblemente es decisiones sabias. Los siguientes contrastes representan algunas de las ramificaciones múltiples de consejo. Uno es humano y divino, bueno y malo, cumplido y no realizado, recibido y rechazado, sabio y necio, rebelde y apoyado por el Señor, rechazado por el Señor. Y también los consejos de Dios son eternos, son inmutables, omniscientes, directivos, maravillosos, fieles, grandes y consistentes con el libre albedrío del hombre. Dios revistió al Mesías por consejo, etcétera, y ahí termina entonces la definición. La sabia decisión de Dios se da en un proceso deliberativo donde Él en su propia sabiduría obtiene una decisión sabia para implementar un plan sabio. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos esto de decretos y posteriormente vemos cómo se ejecutan estos decretos, nos tenemos que dar cuenta que si Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación, y el único creador que hay es Dios, y en las obras de su providencia, y la única providencia que existe es la de Dios, tenemos que saber que lo hace conforme a un preconocimiento que no falla, que Él ha ordenado, y en un libre, soberano e incambiable deliberación que Él en su propio fuero ha determinado hacer. Ahora bien, la palabra de Dios que tenemos aquí para
para establecer. La referencia bíblica está en Efesios capítulo 1, versículo 11. Pero antes, hermanos, quería dice, ¿qué es la obra de creación? Y miren la respuesta que nos da la pregunta 15. La obra de creación es aquella en la cual Dios, en el principio, por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que en él hay, para sí mismo, en el espacio de 6 días, y todo muy bueno. Entonces, cuando nosotros leemos aquí que Dios ejecuta sus decretos en la obra de creación, nos está diciendo que lo está haciendo con todo lo que él hizo desde un principio. Aquí, a ver, espérense un momentito. Tengo, el hermano dice que no se escucha, hermanos. Ahora sí, hermano, ya se escucha. Ah, ok. Sí, creo que me había dado la señal como que la señal se había puesto inestable, disculpe. Entonces, ¿qué son las obras de creación? Bueno, las obras de creación es la creación misma. Desde el inicio hasta el momento que Dios sustenta por la palabra de su poder para su propia satisfacción. Y cuando nos habla de las obras de providencia, entonces, bueno, tenemos que ir a la pregunta número 18. La pregunta 18 que nos dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Y la respuesta es, las obras de providencia de Dios son la preservación y el gobierno de todas sus criaturas de la manera más santa, sabia y poderosa, ordenándolas juntamente con todas sus acciones para su propia gloria. Entonces, hermanos, cuando en los decretos que Dios hizo desde un inicio, para que todas las cosas que hoy existan y se hacen conforme o en las obras de providencia, es porque Dios, a través de esas obras, preserva y gobierna lo que crea. Mire que qué tan importante es saber esto, porque así no se nos va a ocurrir jamás de los jamases querer orar diciendo que en este momento Dios Padre Celestial decretamos que tal cosa va a ocurrir, porque vamos a estar haciendo el gran ridículo. Y cuidado, estamos provocando la ira de Dios porque estamos queriendo tener un atributo que solamente le compete a él. Entonces, ahora sí, la referencia bíblica, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 11, Efesios 1:11, lo leemos. Efesios 1:11, lo leemos nuevamente y dice, yo ahora entiendo por qué algunos hermanos usan sus dispositivos electrónicos y utilizan la Biblia electrónica, que para mí está bien, porque demora un poco en encontrar. No como yo que quiero estar todavía en la vieja escuela y me demoro un siglo buscando los versículos. Pero mira lo que dice. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este es el texto, pues, de la Biblia que tenemos como referencia única de este tema. La ejecución de Dios con sus decretos. Y tenemos esto como única referencia, hermanos, porque las referencias adicionales, como bien dice aquí en pantalla, se incluirán en las siguientes preguntas que tratan sobre las obras de la creación y las obras de providencia de Dios. Esta 14ª pregunta es de la naturaleza de un resumen o esquema que divide las obras de Dios en 2 grandes partes, como ya dijimos, ¿no? Y ya vimos también las preguntas respectivas a eso, a saber, la creación y providencia. Las preguntas que siguen tratan con estos 2 temas, de la 15 a la 17, de la creación,
y la 18 a la 20 con la providencia. Entonces, vamos inmediatamente, hermanos, a las preguntas del comentario, que para esta ocasión son solamente 3. Y posterior al desarrollo pues, de esta pregunta, hermanos, si usted tiene alguna opinión, algún aporte, puede hacerlo con gusto. Puede hacerlo con gusto para la honra y gloria de Dios. Bien, entonces, en primer lugar, la pregunta del comentario número 1 dice, ¿qué tipo de conocimiento previo tiene Dios de todas las cosas? Y la respuesta dice, conocimiento previo infalible. Su conocimiento previo es inclusivo, exacto y detallado. El conocimiento previo de Dios incluye todo lo que compete espacio y tiempo, tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, y no falla. Nosotros no vamos a ver a Dios nunca equivocándose cuando dijo algo que iba a ocurrir, porque él ya lo conoce. Y de hecho la visión de Dios, que creo que debiésemos hacer un comentario de eso, hermanos, es una visión total de la historia. Dios no ve la historia como nosotros, que nosotros ahorita estamos viendo el presente, no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana, y bueno, y tenemos memoria de lo que ocurrió antes, lo que ocurrió ayer. Dios ve todo de manera completa, de manera simultánea, si es que podemos utilizar el término simultáneo. Es exacto y es también detallado. Pregunta número 2. ¿Qué significa decir que el consejo de la voluntad de Dios es libre? Y ya de esto hablamos en un principio de manera inconsciente. Esto significa que Dios actuó de acuerdo con su propia naturaleza, sin restricciones de ninguna fuente fuera de sí mismo. Es decir, de Dios no hay nada que le impida hacer las cosas. Dios no tiene ningún impedimento para hacer las cosas o para decidir las cosas. De hecho, aquí se está hablando del consejo de la voluntad de Dios. Esa parte volitiva de Dios es libre porque Dios, y es el único, por tal razón puede decretar que no tiene impedimento de ninguna fuente fuera de sí. De hecho, si tuviese impedimento sería del mismo. Eso es, estimados hermanos, lo que significa que el consejo de la voluntad de Dios es libre. Miren, hermanos, si tomamos esto como base para hacer filosofía o pensar un poco de libre albedrío, vamos a darnos cuenta que el hombre no tiene libre albedrío, porque el hombre sí tiene restricciones de fuentes externas para decidir o para tener voluntad de hacer las cosas. Con este comentario que se hace este término, el término libre, nosotros sabemos que el único que tiene libre albedrío es Dios. Y para esto, posteriormente, hermano Mauricio, si usted tiene algo que añadir, le agradezco que pueda compartir con nosotros. Y en tercer lugar, y con esto terminamos el estudio de esta noche. La pregunta número 3 dice, ¿qué significa decir que el consejo de la voluntad de Dios es inmutable? También hablamos de esto de manera indirecta e inconsciente. Dice, esto significa que los propósitos de Dios no pueden ser cambiados por casualidad o por ninguna de sus criaturas. Lo que Dios ha decretado ciertamente sucederá. Ahí sí, yo puedo aceptar
que el Señor diga, así como hace la doctora Ana María Polo, ¡pam! Caso cerrado y ya, no hay nada que lo cambie. Eso es un dictamen inmutable. Con Dios en sus decretos eternos y con nada de lo que Dios haga, hermano, las cosas se cambian y que por casualidad. Luego asuntos mayores que Dios que han podido mover eso, mudar eso, ¿no? Nada de eso ocurre ni lo logra. Lo que Dios decreta ciertamente sucederá. Lo que algún ser humano iluso que quiere creer que puede decretar, eso, hermano, no se va ni cumplir. Eso nada más va a ser gasto de saliva infructuosa de su boca. Bueno, hasta aquí el tema, hermano. Si alguno tiene algún comentario, hermano Reinaldo, hermano Mauricio, con gusto pueden colaborar y compartir con nosotros en esta noche. Ok, sí. La semana pasada estábamos con el tema de cómo es que aparece cómo se expresa la voluntad de Dios en el torno de la creación. O sea, que cómo es que Dios decreta que tal o cual persona es salva. Y dijimos que Dios no es caprichoso, sino que es misericordioso, porque la humanidad ya está bajo la condenación y es Cristo, o sea, es Dios quien elige para sacar a los creyentes, para que creamos. Y el pasaje está en Juan 3:18. Juan 3:18. Nos gusta Juan 3:16, pero Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios nos tiene que decretar que hemos de pasar de muerte eterna a vida eterna. Porque ya estamos por naturaleza muertos en pecados. Eso es lo que tiene que decretar Dios. Tiene que decretar que esta persona va a creer, nos va a dar de su espíritu, nos va a dar de su misericordia. Amén, hermano, así es. Y eso que usted ha dicho, que Dios no es caprichoso, ¿verdad? O sea, tristemente la humanidad irredenta piensa eso, que, bueno, si es que llega a creer que Dios existe, de la humanidad irredenta, los que tienen algún tipo de conciencia de que Dios existe, al final dicen que Dios no los puede condenar porque sería injusto, y que si Dios lo condena, entonces es un capricho de Dios, y qué terrible, ¿eh? Cuando esa condición que él tiene ya ha sido establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermano Mauricio, ¿qué nos puede compartir usted? Si puede hablar, no sé, hermano. Se escuchó así como lento, como una persona con problemas, como con mal de Parkinson. Sí, la conexión está lenta, hermano. Sí, todavía. La conexión está lenta. Sí, bueno, no sé, hermano, si usted pudiese escribirla y acá la podemos leer, la leemos también.
La leemos también para que no tenga impedimento pues a la hora de hablar si es que la conexión le está fallando. Pero sí, hermanos, ¿cómo ejecuta, perdón, Dios sus decretos? Y la respuesta, el catecismo nos dice que Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia, conforme a su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Bueno, vamos a esperar que el hermano Mauricio se pueda conectar nuevamente. Y mientras tanto... Sí, un comentario. Sí. Ok, en cuanto a la salvación, la enseñanza arminiana dice que Dios ve que hicimos algo bueno, entonces decreta que nos va a salvar, porque hemos sido buenos, pero Exacto. no somos buenos. Ajá. Dios tiene que salvarnos y entonces podremos creer en Él. Pero en nuestros pecados nunca llegaremos a creer de nuestra voluntad. Sí, esa es la gran diferencia. Sí, diferencia en cuanto a lo que ellos dicen, pues, en cuanto a eso. Sí, Sí, el orden de salvación es, sí, el orden está un salud. poco, el orden de salud está un poco fuera Sí, de y la... de hecho, ese orden que ellos tienen es porque ponen la voluntad del hombre participando, o sea, Dios colaborando, o sea, hay sinergia ahí. Ajá, sí. Hay sinergia, sí, pero en la santificación. Pero en la justificación es Dios, solamente Dios. A Dios solamente es la gloria en cuanto a la salvación. Estamos totalmente de acuerdo, hermano. No debemos para nada estarnos suscribiendo a esa interpretación arminiana, que lo que hace es que precisamente disminuye a Dios y pone a Dios como un Dios bonachón que, bueno, está ahí nada más para complacer los caprichos del ser humano y que no tiene derecho de decretar nada ni de establecer nada de su propia voluntad y de su fuerza. Hermanos, cantemos para la honra y gloria del Señor este himno. Se oye un son en alta esfera. Oído un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. A tu majestad dejado y buscarnos te has dignado,
para darnos el vivir. A la muerte quieres ir. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Pastor Mauricio, no sé si ahora sí puede compartir con nosotros un aporte. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Está muy mala la conexión por acá. Sí. Bueno, no solamente agradecer por el estudio. El tema de los decretos de Dios es un tema muy profundo, muy amplio, porque la Biblia lo da por hecho y Dios lo enseña de diferentes formas. Los decretos hay muchos decretos de Dios que se han cumplido, como la creación, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, a Jesucristo como nuestro Salvador, el evangelismo como una herramienta para alcanzar al que está perdido. Ese tipo de cosas son parte del decreto de Dios, porque si bien es cierto, ¿se escucha? Correctamente. Si bien es cierto, claro que Dios decreta los que han de ser salvos, pero también ha decretado que toda su iglesia, es decir, todo el Israel espiritual, los que son de la fe en Jesucristo, van a ser salvos. Y así como Él decreta que los que han de ser salvos, también ha decretado que su fe se va a ver fortalecida y perfeccionada en la medida que nosotros podamos ir estudiando más profundamente su palabra. Entonces, si bien hay cosas que dan la impresión que son responsabilidad de nosotros, lo son. ¿Pero por qué lo son? Porque se van a cumplir. No es una condicional. Nosotros no vamos a perfeccionar nuestra fe si es que creemos que podemos ser personas de buen comportamiento, que vamos a la iglesia siempre. No. El decreto de Dios abarca todas las cosas y todas se han de cumplir y están perfectamente ordenadas por Él. Entonces, es fácil de aceptar si nosotros entendemos que Él es soberano y que nosotros somos los vasos de barro que recibimos su gracia y somos beneficiados con sus promesas, que también son decretos que se van a cumplir sí o sí. Eso quería compartir. Gracias por el estudio. Gracias a usted, hermano, también por compartir con nosotros su presencia y también